¿Cómo están, Cultura Real? Buen viernes para todos. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Gracias a todos los conectados. Hay gente que nos ve en todo el país, incluso en otros países nos escriben también. Gracias por estar conectados ahí, viernes tras viernes. En este momento quiero compartirles una palabra sobre la fe. Así que antes de comenzar me gustaría que oremos, que vos también te sumes a la oración ahí donde estás, en tu casa, para que Dios nos hable. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tu Espíritu se nos revele, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que eche raíces en nuestros corazones y que pueda dar fruto en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles sobre la fe en lo invisible, la fe en lo que no se ve. Para tener una fe que pueda ver lo que no se ve, necesitamos una fe madura, cierta madurez en la fe. Pero hay diferentes etapas en la fe, ¿no? La primera etapa, el primer nivel de la fe es la fe en sus obras. La fe en lo que Dios puede hacer. Sin embargo, Hebreos 12:2 dice, no hay que ver lo que Él hace, hay que ver quién es Él. Dice, puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, a veces no es suficiente verlo a Jesús. Necesitamos ver lo que Él puede hacer o es capaz de hacer. Y ese es el gran error de hoy, que necesitamos demostración de todo. Entonces, Señor, te creo, pero porque te vi hacer milagros, te vi operar en esto, en mi pariente, en este enfermo, en los testimonios que escuchamos, pero no alcanza solo con verte, Jesús. Necesito ver qué podés hacer por mí, qué tan capaz sos de seguir obrando hoy en día. Así que la pregunta es, vos que estás en casa, ¿crees en Jesús o crees solamente en lo que Él puede hacer? Esta fe es mucho más madura. Y acá vamos a ver una pequeña historia de una persona que vio a Jesús, pero creyó después de que vio lo que Jesús podía hacer. Como tal vez muchos de nosotros en cierto momento. En Juan capítulo 1, en la NBI, versículo 48 al 50, dice, Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y ahí vemos cómo Natanael le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees por lo que te dije? Porque te vi cuando estabas bajo la higuera. Dice, vas a ver cosas más grandes, cosas aún mayores verás, dicen otras versiones. ¿Qué quiere decir esto? Que acá Natanael lo ve a Jesús, pero no se sorprende por haberlo visto. Se sorprende recién cuando vio lo que Jesús podía hacer. Decime si muchos de nosotros no se identifica con esta historia. Vemos a Jesús, tenemos a Jesús, recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero todo el tiempo lo estamos poniendo a prueba. Lo tenemos a Jesús y su presencia ya no nos sorprende. Necesitamos que esté todo el tiempo haciéndonos demostraciones de que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro caso, vemos Eliseo y el criado de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero como ustedes ven acá en pantalla, si quieren leerlo después en sus casas, hay una historia donde viene un ejército tremendo y hace un sitiamiento de la ciudad, y el criado de Eliseo tenía miedo. Y Eliseo le dice, Señor, abrile los ojos a esta persona, a mi criado, para que vea que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces el criado ve, y después de ver, recién cree. Es la fe que viene por ver la demostración, no viene solamente por poner los ojos en Jesús. Es una fe inmadura. Es el comienzo de la fe. Y vemos incluso de gente madura este mismo síntoma.
de fe inmadura. No solo en la gente que se está iniciando en la fe o en la vida cristiana, sino esto también le pasa a los discípulos. Por eso el que esté firme, mire que no caiga, porque pueden caer en esta. ¿Cómo vemos? Vemos en Mateo 8:24, dice, y todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos que nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Entonces Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Eran discípulos de Jesús. Sin embargo, todos tenían miedo. Porque no confiaban en Jesús. Confiaban en lo que Él podía hacer. Y como vieron que no estaba haciendo nada, dijo, listo, acá nos morimos. Por eso Jesús se levanta molesto y le dice, ¿por qué tienen miedo? Qué poco confían en Dios. Su fe les alcanza hasta la primer tormenta. Cuando se levanta una tormenta, ya no les alcanza que Jesús esté en su barca. Necesitan rápido una intervención divina. Necesitan rápido una demostración de poder de Dios, porque la fe no les alcanza. Porque se dan cuenta que tienen una fe inmadura, que todo el tiempo necesitan que Jesús se levante y salga corriendo a resolverle sus problemas, porque no confían de que con Jesús en su barca son capaces de atravesar cualquier tormenta. Así que hay que tener cuidado, gente. Hay que tener cuidado, familia, gente de reino, que eso no nos pase. Que aprendamos a creer en Él y no en lo que Él puede hacer. Y no solamente en lo que Él puede hacer. Segunda etapa de la fe es la fe en un toque divino. ¿Por qué? Porque primero necesitamos una demostración, segundo ya no pedimos demostraciones. Me animo a creer un poco más, me animo a creer hasta cierto punto. Ahora, que no se ponga nada raro, nada turbio, que no haya turbulencias, porque la fe hasta ahí no me alcanza, como le pasó a Pedro. Jesús, yo tengo mis ojos puestos en vos, como lo leíamos en Hebreos 12. Señor, yo tengo mis ojos puestos en vos. Si vos declarás la palabra, yo sé que me puedo bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Ahora, cuando se levantó la tormenta, cuando él vio las olas altas, el viento, él sintió un rugido de una tempestad que no estaba en el contrato. Nadie le había contado esa parte. Y a veces como cristianos, decime si no nos pasa eso. Nos animamos a empezar la vida cristiana. Nos animamos a empezar a caminar nuestra vida de fe. Hasta que se levantan problemas. Se te levanta la tía, te empieza a tener persecución en el trabajo, en la escuela. Y eso no estaba en el contrato. Señor, vos no me avisaste que iban a haber tormentas en esta vida de caminar por fe. Y nos hundimos. Dice que Pedro empezó a gritar, Señor, sálvame porque me hundo. Es en ese momento donde la fe nos alcanza hasta donde llega la primera tormenta. Necesitamos un toque, necesitamos una intervención, necesitamos sentirlo. Señor, yo sé que vos sos Dios, pero si sos real y seguís siendo Dios, necesito urgente tu intervención y que me salgas al encuentro. Le pedimos manifestación, pero ya en un segundo nivel. Ya diste un paso de fe y la fe te alcanzó hasta la tormenta. Y esa historia es muy fuerte, la de Pedro, que vemos del versículo 29 al 31. Pero es importante creerle. Fíjense, un discípulo de Jesús, quien había estado con él varios años, Tomás. Sin embargo, la fe de Tomás se enterró con Jesús. La fe de Tomás llegó hasta donde se cerró la piedra.
La fe de Tomás quedó sepultada con Jesús. Dijo, yo no creo en esto. Fíjense, en Juan 20, 25, cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él les contestó, no les creeré nada de todo lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano en la herida de su costado. Entonces luego le dijo Tomás, en el versículo 27, nos salteamos un versículo 27 dice, luego Jesús le dice a Tomás, mira mis manos y mi costado, mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Esta noche te digo, en vez de dudar, debes creer. Señor, yo te creo hasta el primer conflicto. Yo te creo hasta el primer problema. Cuando se levanta la tempestad, cuando veo que no te bajaste de la cruz, cuando veo que todo quedó tapado por una piedra, hasta ahí llegó mi fe. Ahora sí necesito una demostración porque toqué fondo. No debes dudar, debes creer. Jesús le dijo a su discípulo. Y Jesús hoy te dice, familia, vos que estás ahí, joven, no dudes. Es tiempo de tener fe, es tiempo de creer, es tiempo de dejar de pedir demostraciones todo el tiempo y de empezar a fortalecer nuestras convicciones en Dios. Es importante ejercitar nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no, nos acostumbramos a que Jesús salga corriendo a apagar los incendios. Y hay un momento donde Jesús dice, listo, ahora es necesario que se cumpla cierto propósito. ¿Por qué? Porque los mismos que pedían demostración a Dios eran los mismos que le pedían a Jesús cuando estaba en una cruz que se baje. Señor, si sos Dios, bájate de esa cruz. Yo sé, porque cuando había tormenta, vos saliste corriendo a parar la tormenta. Cuando Pedro se estaba hundiendo, nosotros te vimos sacarlo. Señor, ahora otra vez necesitamos que salgas corriendo y que pares esta turbulencia social que está causando tu sacrificio. Necesitamos que pare este incendio social. Necesitamos que te bajes de esa cruz, sabiendo que era un plan divino. Entonces hay veces, familia, hay veces que vienen circunstancias difíciles que tienen que pasar para fortalecerte, porque son parte de un plan divino. Y vos que estás acostumbrado a una fe inmadura y a que Jesús salga corriendo a calmar todas las tormentas, y tu fe está basada en lo que Él hace y no en quién es Él. Ese día en la que Jesús no se baja de la cruz, tu fe, como la de Tomás, queda sepultada en una tumba. Necesitamos una fe madura, una fe de otro nivel. Este es el tiempo de jóvenes que fortalecen sus bases en la fe. Punto número 3 es la fe madura. El punto número 3 es la fe sin ver, porque de eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe madura. No siempre es fácil avanzar en esta fe. Dice, creíste porque me viste, felices, en otra versión, bienaventurados los que confían en mí sin haberme visto, dice en el lenguaje actual. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que llegan al tercer nivel. Bienaventurados esos que creen sin necesidad de pedir demostración. Bienaventurados esos jóvenes que se animan a creer, aunque a veces esté la turbulencia, aunque las olas sean tan fuertes que a veces se metan en tu barca. Son jóvenes que son bienaventurados, esos que tienen la fe cimentada en Cristo, que todo lo que han construido lo han hecho sobre la roca, sin pedir demostraciones continuamente. Jóvenes que se animan a creer en lo invisible. Creer sin ver, sin pedir pruebas, sin necesitar demostración tras demostración. Como
Este centurión, que nos cuenta la historia en Lucas 7, 3 al 10, es impresionante cuando le dice: Jesús, no hace falta que vengas ni que me hagas una demostración. No necesito garantías. Solo envía la palabra y yo sé que mi criado va a ser sano. Es el tercer nivel de nuestra fe. Es una fe madura. Por eso en Juan 11, versículo 40, Jesús dice: hey, en estos tiempos de cuarentena, ¿yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es al revés, no es si ves, entonces vas a creer. Es, hey, cree para poder ver la gloria de Dios. La ecuación es diferente para las personas que llegan al tercer nivel. La ecuación es diferente. Saben que primero es creer para luego ver. Porque si crees, hey, vos que estás en casa, hoy te digo, si sos capaz de creer sin pedir demostración continua a Dios, entonces vas a ver la gloria de Dios manifestándose en cada área de tu vida. Y vemos que Pedro ya llega a ese nivel. Y Jesús le dice: Pedrito, necesito que tires, que vuelvas a remar hacia adentro y que vuelvas a tirar las redes. Jesús, pesqué toda la noche y yo sé de esto. Pero si vos lo decís, entonces en tu nombre echaremos las redes. No necesito demostración, ya no necesito más nada. Con solamente tu palabra ahora yo creo. Porque ahora no necesito demostración, no necesito garantías de nada. Ahora, Señor, creo, y yo sé que cuando creo veo la gloria de Dios. Y después de que Pedro echó las redes, hermano querido, fue la pesca milagrosa. Si sos capaz de creer en estos tiempos de transición, en estos tiempos de crisis, es porque estás a las puertas de ver la pesca milagrosa. Estás en la puerta, estás a tiempo de ver los tiempos sobrenaturales abrirse sobre tu vida. Los cielos se van a abrir si sos capaz de creer. Es esa fe en Dios que no depende de lo que Él puede hacer constantemente en tu vida. Es una fe que no se doblega. Hey, te estoy hablando de una fe inquebrantable. Estoy hablando de una fe que no se doblega ante el sistema. Estoy hablando de esas personas de convicciones claras, que una pandemia no los quiebra, que una cuarentena no los quiebra, que la necesidad no los quiebra, porque son de espíritu y convicciones inquebrantables. Y me gusta ver o leer algunas historias de mártires en la fe, que en el medio de su tortura ellos levantan sus manos, felices, porque saben en quién han confiado y saben en quién han creído. Ahora, ¿qué recursos necesita el enemigo para lograr quebrarte? A veces con una simple duda ya te hace renunciar. Un pequeño enojo y ya estás bajando los brazos. ¿Te animarías esta noche a crecer en tu fe, a echar raíces, a solidificarte en Dios y de ser de esa generación que es inquebrantable, de esa generación que es el remanente, de esa generación que le dice: Señor, no necesito una demostración, porque yo sé en quién he confiado, como le dice Daniel antes de entrar al pozo de los leones. El Dios en quien yo confío puede liberarme de los leones. Y si no lo hace, aún así en Él seguiré confiando. Esa es la fe de este remanente. Es la fe que te sostiene en crisis. Como hablaba papá hace unos días, el apóstol de esta casa, él enseñaba sobre la fe y sobre estar cimentados en Cristo, en la roca. Y en Lucas 22, 31, me llama la atención cuando Jesús le dice: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pueden venir procesos, pero que en esos tiempos de crisis, de tormenta y de transición, tu fe no falte. Es esa fe que no se doblega ante los problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe no hace las cosas más fáciles, la fe las hace posibles. Y es esa fe que te da la confianza de que todo va a estar bien, aunque parezca que está todo gris, que está todo oscuro. Sabemos que el día llega después de la noche. Sabemos que es tiempo, que hay tiempos de llorar, pero que viene el tiempo de regocijo para los que permanecen firmes hasta el fin, para esos que pelean la buena batalla, para los que se mantienen anclados en la cruz y en Cristo. La fe madura, la fe firme, aunque sea pequeña, es capaz de mover una montaña. La fe, aunque sea pequeña, es lo que trae transformación sobre tu familia, sobre tus emociones, sobre relaciones. La fe madura, aunque sea pequeña, es capaz de abrir el mar en dos. No esa fe que sobrevive de demostraciones. Es la fe que primero cree para después ver. Es tiempo de creer. Primero cree sin preguntas, cree sin pedir demostraciones, porque bienaventurados son los que creen sin ver. Me gustaría orar por vos para que tu fe no falte. Hacer una oración cortita para bendecir tu vida y que la fe sea tan firme en tu vida que te sostenga en tiempos de turbulencia. Porque el diablo está pidiendo para zarandearte. Pero hay un intercesor ante el Padre, dice la Biblia, que intercede para que nuestra fe no falte. Señor, yo quiero bendecir ahora a cada persona que está conectada, a cada familia, Señor, que nos está viendo. Espíritu Santo, que tú los abraces en este momento, que tú los llenes. Espíritu Santo, ahora yo bendigo a cada persona que nos está viendo. Señor, y te pido que fortalezcas la fe en cada uno, que fortalezcas la fe de los jóvenes, Señor, porque no necesitamos demostraciones. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en lo que hiciste, creemos en lo que estás haciendo y creemos, Señor, en lo que vas a hacer, porque fiel eres a tu palabra y si lo dijiste, lo vas a cumplir. En el nombre de Jesús, yo declaro fortaleza, fuerzas nuevas sobre cada persona que nos está viendo. En el nombre de Jesús, toda persona que había tirado la toalla porque creyó que Dios le falló, ahora en el nombre de Jesús declaro fortaleza en tu espíritu. Declaro, Señor, que se levanta esta generación, que se levanta este remanente que confía, este remanente con convicciones firmes, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús yo bendigo ahora a esta generación inquebrantable, generación de leones. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor, porque sos fiel y porque estás con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gente, no se olviden, es tiempo de hacer madurar nuestra fe y que nuestras convicciones echen raíces para que ningún viento, que ninguna tormenta pueda movernos de la cruz. Que Dios los bendiga.